Y continuamos en la llave de los secretos con ese tema tan importante hoy. ¿Cómo llamamos ese tema? Eso se llama… Pues todo lo que es la afectación de espalda, ¿por qué me duele? Desde el punto de vista físico y emocional. Antes de continuar con la parte emocional, ¿cuáles pueden ser, muy importante eso, los factores de riesgo físicos? Bueno, hay 6 factores muy importantes. Uno de ellos, que diría yo que es el que más somos propensos todos a caer en él, son las malas posturas. Cuando yo me refiero a las malas posturas, me refiero a las posiciones que asumimos en las diferentes actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando conducimos, que a veces vemos al conductor así recostado en la ventanilla con una inclinación impresionante. Y el problema no es que se incline ese ratico, el problema es hoy, mañana, si hace un viaje largo. Entonces es como todas esas repeticiones, la cantidad de horas, y de repente decimos, no sé por qué me duele la espalda. Mira, algo tan simpático. Otra de las cosas que hacemos muchísimo cuando estamos frente al computador, a veces no lo ubicamos a la altura correcta y entonces nos encorvamos. Y ni hablar de cuando vemos televisión, que en el sofá, por estar aparentemente cómodos, asumimos unas posturas totalmente erróneas para nuestra espalda, ¿cierto? Entonces son todas esas actividades diarias en las que no le ponemos la atención suficiente a la espalda. Entonces ese sería uno de los principales factores de riesgo. Otro factor de riesgo tiene que ver con la actividad laboral que desempeñamos. Por ejemplo, las personas que están largas jornadas de pie, o las que están sentadas también mucho rato y que no tienen una postura correcta. Además de eso, estaría a nivel laboral las personas que levantan peso. Sí, eso genera a la larga una sobrecarga importante para la musculatura de la espalda. Otro de los factores de riesgo podría ser lo que tiene que ver con enfermedades hereditarias, sobre todo las que son degenerativas. Algunas de las enfermedades degenerativas tienen un factor genético, entonces eso me hace más propenso a padecer la enfermedad y con ello el síntoma de los dolores de espalda. Otra de las principales, diría yo, causas o factores de riesgo es el sedentarismo. ¿Qué pasa? Cuando yo no hago ejercicio, cuando no fortalezco la musculatura de la espalda, entonces se genera una debilidad y por lo tanto no es capaz mi espalda y sus músculos de asumir todas las cargas de todo lo que hacemos a diario. Okay, muy bien. ¿Sí? Otro de los factores de riesgo también que es importante sería el embarazo. Resulta que las mujeres en el embarazo, debido al aumento de peso que tienen, generan una carga extra a su columna vertebral, porque no solamente aumentan peso, sino que además tienen a un bebé dentro, ¿sí? Además de que se altera toda su estructura de los órganos, porque los órganos se reacomodan, se suben para darle espacio al bebé, aumentando la presión precisamente en la zona de la espalda. Y otro de los factores de riesgo sería la edad. ¿Por qué la edad? Porque resulta que con el envejecimiento a veces sucede que se pueden generar procesos degenerativos en las estructuras de la espalda. Pero en esta quiero ser muy, muy clara. No porque tenga una edad X ya tengo que sufrir de la espalda. Es decir, hay personas mayores, adultos mayores, que no les duele la espalda, pero para nada. Como hay personas de 20 años o mucha menos edad con dolores de espalda. Entonces la edad es relativa. ¿Sí? Es algo que nos puede predisponer a dolores de espalda, mas no es totalmente decisiva. ¿Y cuando pasa eso, que son personas tan jóvenes y esos dolores de espaldas, debido a qué? La mayoría de las veces es por problemas posturales. Hoy en día tenemos un grave problema, se llama celular. Con el celular, ¿qué hacemos? Estamos en flexión todo el tiempo. Entonces, debido a eso nos estamos generando unos problemas enormes a nivel de cervical y además de tendinitis de nuestras manos. ¿Por qué? Porque como estamos todo el día chateando, entonces mira que es que a veces son esos los malos hábitos y a eso también agrega las situaciones emocionales, que obviamente van a ser independientemente pues, de la edad. Mejor dicho, yo no sé qué vamos a hacer con esos aparaticos, pero tenemos que inventarnos otra cosa a ver y que sea menos nocivo. Exactamente, qué cosa tan tremenda. Bueno, vamos a hablar un poco de la columna dorsal. ¿Qué es la columna dorsal? ¿Qué papel cumple? ¿Qué diferencias tiene entre lo uno y lo otro?
Bueno, como vemos en las siguientes fotografías, la zona dorsal se refiere, digamos, como a la parte central de la espalda. Está formada por 12 vértebras. Estas 12 vértebras son las que, digamos, ayudan a cerrar lo que sería el tronco, la caja torácica. De hecho, esa zona recibe el nombre de zona dorsal o torácica por la caja torácica, es decir, por todo lo que son costillas, ¿sí? Formando en sí una caja para proteger órganos. De hecho, esta zona de la columna, la función principal es sostener ese tronco. Sí. Y a esta zona, en términos generales, se ve afectada desde la parte emocional por la culpabilidad. En términos generales. Y aún así, como lo vimos también, David, en las cervicales, pues cada vértebra, digamos, que se afecta de una u otra manera diferente y además reflejaría esa afectación a nivel físico en otros órganos. Por ejemplo, empecemos con la de 2. La dorsal 2 es una vértebra que se empieza, digamos, como a tener rigidez y problemas básicamente cuando seguimos oprimiendo nuestras emociones y a través de esa situación hacemos algo que es muy negativo y es actuar desde el victimismo. Cuando yo actúo desde el victimismo, pobrecita de mí, todo me pasa porque soy muy de malas, realmente me estoy perdiendo la gran oportunidad de aprender de todas las situaciones que me plantea la vida. Bueno, vea, lo que pasa es que usted inició por algo muy interesante, que yo quisiera de pronto que ahondáramos un poquitico en el tema, cuando hablaba sobre el tema de la culpabilidad. ¿Qué factores me pueden generar a mí este tipo de situaciones, por ejemplo? Bueno, a ver, de todas maneras yo creo que la culpabilidad tiene un gran componente educacional, ¿cierto? Todo va a venir mucho del sistema educativo con que crecí. Muchas veces no es ni culpa que realmente soy consciente, puede ser también de un transgeneracional, es decir, que es información que me viene a mí dada por mis antepasados, porque cuando hablamos de genética no hablamos de que saqué los mismos ojos del abuelo, también hablamos de todas esas situaciones que se han vivido en el entorno familiar, que han marcado mi familia y han marcado digamos, a nivel emocional y va pasando como de generación en generación. Entonces, la culpabilidad tiene, digamos, como ese, en parte, ese origen, ¿cierto? Y tiene mucho que ver también con sensaciones o situaciones en las que yo no me siento, o sea, hay mucho desmerecimiento, no me siento como merecedor de las cosas que me pasan, entonces hay una gran baja autoestima, entonces todo eso se va como acumulando, entonces son como cosas que se van interrelacionando. Eso también se lo podemos, digamos así, achacar, por decir algo, a formas de vida, a creencias o a cosas por el estilo. Que claro, yo me crea culpable de X cosa. Sí, por ejemplo, hay gente, aunque no tiene que ver con la dorsal, pero mira, por ejemplo, la sexualidad. ¿Cuánta gente manejan temas de culpabilidad, de que no es algo bueno, de que no experimentan su sexualidad de una manera libre? Y es precisamente por eso que hablamos. A veces tenemos muchas, con perdón de la palabra, muchas cucarachas mentales, ¿cierto? Que nos han metido en el proceso de nuestra vida. Correcto. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a seguir avanzando. Entonces, en ese tema de la dorsal. Pero no hemos terminado con las dorsales. No, por eso, vamos a continuar con el tema de la dorsal. A eso iba, que iba a retomar todo ese tipo de cosas allí. Bueno, culpabilidad. Listo. ¿Qué más nos pueden entregar a nosotros el tema de la dorsal? Pues la dorsal tiene una cosa muy curiosa. Mira, por ejemplo, la dorsal 3, por eso te decía que faltaba, porque hay cosas muy interesantes. La D3 se afecta por algo que todos hacemos, y es juzgar. Es decir, las personas que tienden a juzgar a los demás y a las situaciones, que viven criticando al otro simplemente porque no comparte mis ideas, algo tan sencillo. Pues resulta que eso a la larga va generando rigidez en la zona dorsal de la columna, concretamente en la vértebra número 3 de la dorsal. Según lo que usted está diciendo, hay que volverlas a armar. Según lo que usted está diciendo. Se dedican solo a criticar. Sí, de hecho incluso había escuchado, vos sabes que desde esa parte de bio y todo ese tipo de cosas que se maneja el tema emocional,
De hecho, incluso había una parte muy particular por allí que tenía que ver incluso con la artritis. Y de hecho que era una enfermedad degenerativa precisamente por el hecho de estar juzgar, señalando. de señalar, ¿cierto? Si las personas de pronto tuvieran esa libertad de evaluarse primero, pensar en sí mismo, pensar en que su vida debe ser buena, vivir en plenitud, vivir tranquilo, viviríamos felices. Pero lamentablemente, como sí tenemos que estar pendiente de qué hizo, qué no hace, cómo estamos, cómo no estamos, entonces imagínate allí todos los problemas que nos echamos porque queremos, simple y llanamente porque queremos, una elección equívoca y errónea. Claro, porque es que así nos cargamos con cosas que no nos competen. Pero también hay otra cosa curiosa que pasa en la D3 con respecto al juzgar. Por ejemplo, en la D3 no, en las dorsales. En la dorsal 6, por ejemplo, David, esta se afecta es por la autocrítica. Resulta que el peor juez que podemos tener nosotros somos nosotros mismos. Entonces, venga, déjenmelo ahí un momentico, vamos a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos.